Dios les bendiga a todos. Un saludo para cada uno de ustedes, a los hermanos que están viéndonos a través de las redes sociales y van a ver este video. Dios les bendiga ahí donde están. A nuestros pastores en las diferentes iglesias también, saludos para ustedes. Yo sé que muchos de nosotros hemos estado pasando por quizás momentos en los que he puesta a prueba la fe. Amén. Y es pues la fe, ¿verdad? La certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Y el domingo pasado decíamos que para serle leales a Dios se envolvían tres cosas muy importantes, que era el honor, ¿verdad? La fidelidad y la gratitud. Y todos nosotros acá estamos muy agradecidos porque yo sé que hay muchas personas que posiblemente se quedaron en casa, están malitos de salud. Esperamos en el Señor, pues que como decía mi esposa, que el Señor tome cuidado. Nosotros seguimos orando, seguimos ayunando, seguimos clamando, pero sabemos también de que usted también tiene una responsabilidad, ¿verdad?, de poder buscar del Señor. Me fascinó esta semana hablando con una de las personas que estaba enferma, que no está con nosotros acá. Me ministró. Y me ministró porque mientras yo hablaba con la persona, me dice, con su voz un poco afectada, me dice, yo sé que en todo esto Dios está tratando conmigo. Y lo primero que vino a mi mente, yo dije, pero si es tan común que todo el mundo se esté contagiando, había alguien que reconocía que el trato personal con cada uno de Dios es individual y por ende cada uno de nosotros tenemos que saber cómo voy a bregar esto. Amén. Ante las circunstancias, muchos pues obviamente, ¿verdad?, clamamos a que oren por nosotros, pero nosotros tenemos que orar al Señor. Pero al mismo tiempo le damos gracias al Señor porque hasta aquí Dios nos ha dado la victoria, ¿verdad? Todos pasamos por momentos, quizás han pasado por momentos difíciles, pero Dios les ha dado la sanidad, algunos otros están recuperándose y algunos otros pues yo sé que están esperando pasar esta etapa. Así que Dios me los bendiga ahí donde están en sus hogares, usted que se ha quedado en casa, Dios los bendiga, tenga las precauciones, tenemos la mente de Cristo, por lo tanto tampoco podemos ser muy irresponsables, tenemos que tener ese cuidado. Amén. Así que en este día vamos a compartir la palabra del Señor y el tema que vamos a tocar hoy es ídolos en el corazón. Esto es la continuación de la serie. Y yo sé que muchos de los que están acá, que hay muchos estudiosos de la palabra, y posiblemente algunos de los que me están viendo son muy estudiosos de la palabra, que tienen ya tiempos conociendo, y han oído algunos términos como, por ejemplo, altares en los lugares altos, han oído términos como la idolatría, han oído diferentes términos relacionados a la adoración de los diferentes dioses. Las diferentes culturas traían diferentes enseñanzas y diferentes creencias. Dentro de la idolatría, usted que me ve ahí y usted que está acá posiblemente sabe perfectamente que nosotros nos hemos creado en hogares idólatras. Y usted va a decir, no, mi abuelita, no, mi papá, no, mi mamá, no. Déjeme refrescarle la memoria. En muchos de nuestros hogares ponían altares. Amén. Los altares y ponían velas y ponían ídolos y diferentes cosas. ¿Sí o no? Desde los más buenos, ¿verdad?, con la Virgen y todas las demás cosas y textos bíblicos, hasta las que tenían otro tipo de connotaciones espirituales, de brujería, de ocultismo y todo eso. Altares de adoración. Acá estamos en lo que estamos en los Estados Unidos, estamos con diferentes culturas. Y usted se va a dar cuenta que en diferentes hogares, los que salen y visitan hogares van a ver diferentes simbolismos de altares de adoración. Y con diferentes significados. Y todos creen estar en lo correcto. Amén. Si usted se va a la parte antigua, usted se va a dar cuenta que dentro del tiempo antiguo, los griegos tenían diferentes dioses a los cuales levantaban altares y a los que creían y adoraban. Y los romanos tenían lo suyo, los fenicios tenían lo suyo, los asirios tenían lo suyo, los babilónicos tenían lo suyo. Todos muchas veces tenían sus dioses y ellos creían que en esos dioses es que confiaban y que sus milagros iban a ser hechos a través de ellos. Esa era toda la razón. O sea,
Ponían los altares. Si usted se va a ver que en el libro de Salmos, capítulo 121, usted va a ver que el salmista comienza a mencionar y dice él, comienza con el verso 1, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una alusión a los diferentes altares que había alrededor, porque habían opciones, no era uno solo. Dice, mi socorro viene de Jehová. Dentro de todos los lugares de adoración, había uno que era de Jehová. Y la gente acostumbraba que si no lograba llegar al altar, se inclinaba en dirección de donde estaba ese altar y ahí clamaban. Y ellos sabían dónde estaba. Si usted se va a ver, Pablo, en el capítulo 17, verso 23, habla de los areópagos y ahí él habla de que encontró un altar para el Dios desconocido. Y había muchas cosas idólatras que la gente usaba y encontró ese lugar, pero habían otras opciones. Y los areópagos habían surgido como producto de las diferentes culturas. Y es que los griegos creían en el dios de la guerra, Ares. Y en una columna alta, una colina, ahí ellos levantan ese lugar de adoración. Y ahí clamaban para ganar las guerras. Los romanos agarran al dios Marte, el mismo dios solamente que con otro nombre, y crean también su mismo lugar. Continúa la cultura y cuando Pablo llega se encuentra con un montón de altares donde la gente se inclinaba para pedir por su provisión, por su milagro. El detalle acá es que cuando ya pasa el tiempo, esto se viene y se contamina dentro del pueblo. ¿Y por qué quiero tocar el tema hoy, ídolos en el corazón? Porque los ídolos, Dios reprende, Dios rechaza el que nosotros le demos un lugar a lo creado que le corresponde al creador. Y muchos de nosotros posiblemente nos criamos en lugares donde había mucha idolatría. Y posiblemente dirá usted, pero gracias al Señor que ya no estamos ahí. Fíjese que solo hemos cambiado de ídolos. Solo se han cambiado los ídolos. Se le han cambiado los nombres. Y los ídolos que estaban, dice en el 2 de Reyes, capítulo 17, verso 9. Empezamos acá. Dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Qué raro, ¿no? Tú siempre te escondes haces algo secreto cuando tú ya tienes la idea de que no está bien. Cuando usted sabe que está bien, usted no se esconde de algo que usted sabe que está correcto. Pero aquí dice que lo hacen secretamente, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, altares para adorar a sus dioses. El altar era una cosa, los ídolos que ponían en los altares era otra. Entonces, ellos levantaron y durante la división de los reinos del pueblo de Dios, se multiplica todo eso. Y dice el verso 11, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Adoptaron las creencias de los pueblos a los que ellos habían conquistado y comenzaron a adoptar sus ídolos y sus adoraciones y a creer su fe, la de los ídolos. Verso 29, pero cada nación se hizo sus dioses. Eso eran las naciones. Sin embargo, usted se va a dar cuenta que ya individualmente, ¿verdad? Muchos de los que me están viendo posiblemente están en culturas donde, o en ciudades, o en pueblos, o en países donde se practican mucho las diferentes fes, las diferentes enseñanzas, las diferentes idolatrías. Y en algunas ocasiones donde el mismo evangelio es rechazado porque va en contra de lo que los demás están enseñando. Entonces, el problema aquí está que la idolatría llega al pueblo a través de diferentes fuentes.
Y cualquiera diría, bueno, la culpa es que los demás pueblos llevaron la idolatría. Y fíjese que no. Cuando usted se va al libro de Romanos, capítulo 1, verso 18 al 25, aquí Pablo deja bien claro dónde nacía, dónde estaba la fuente, la razón de la idolatría. Y usted me dirá, pastor, estamos en época de ayuno, ¿por qué está hablando de idolatría? Es que en el ayuno venimos a clamar y a purificarnos y a dedicar a sacrificar esta carne, este cuerpo, no solamente a pedirle a Dios, sino que decíamos primeramente adorarlo a Él. Y es imposible adorar a Dios cuando nosotros mismos no estamos en un nivel de pureza que es lo que Dios quiere. Por lo tanto, la idolatría, y decíamos el domingo pasado, hacemos la lista de peticiones, pero muchas veces no agregamos dentro de esa lista la necesidad que tenemos nosotros de poder cambiar, de poder ser mejores. Entonces, desde el verso 18, dice la palabra del Señor así, capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo se asegura de dejar bien establecido que toda idolatría empezaba en el corazón. ¿Y qué es la idolatría? Pues obviamente poner aquello que sustituye a Dios, aquello que es más importante para nosotros, aquello que es nuestra prioridad, se convierte en nuestro ídolo. Entonces, el problema más grande acá es que ahora ya no tenemos ídolos, los altares no los tenemos en casa, no ponemos los ídolos en la sala, pero si no tenemos cuidado lo podemos tener en nuestro corazón. Y esa parte, como pueblo de Dios, tenemos que estar muy conscientes. Mucho cuidado, y cuando hablamos del corazón tenemos que recordar un poco las enseñanzas del año pasado. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué prioridad hay en nuestra mente? Puede ser nuestro ídolo. ¿Qué hay en nuestros sentimientos? Puede ser nuestro ídolo. ¿Qué es lo que nos motiva a tomar decisiones? Lo que mueve nuestra voluntad puede convertirse en nuestro ídolo. ¿Cuáles son los parámetros que usamos para tomar las decisiones? Puede convertirse en nuestro ídolo. Entonces, muchos de nosotros podemos tener en nuestro corazón una condición que nos está afectando. Y por eso pensamos como pensamos. Por eso nos sentimos como nos sentimos. Por eso nuestra voluntad es llevada a hacer cosas en las que las prioridades no necesariamente son las que Dios establece. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos envanecido. Y decía el verso 21, su necio corazón estaba entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. No hay cosa más difícil que es cuando a mí me quieren convencer de algo que yo creo que yo ya sé. Pero eso yo, usted no sé. Posiblemente usted no, ¿no?
Y muchas veces le dije a uno, es que tú siempre tienes que tener la razón. Porque muchas veces queremos, pues si yo ya sé, yo ya esto. Y en esa condición nos vamos y nos convertimos muchas veces en idólatras. Cuidadito con lo que vamos a vivir. Entonces, si usted ve todo este pasaje que leímos, la primera condición acá, lo más complicado acá es, que lo primero es que suprimir la verdad. Porque en el momento que yo comienzo a creer lo mío, de acuerdo a como yo veo, como yo pienso, como yo me siento, como yo entiendo las cosas, influenciado obviamente por las diferentes culturas, porque allá en el caso del pueblo de Dios, los griegos en su tiempo influenciaron a su manera. Los romanos se influenciaron en su tiempo, los fenicios en su tiempo, los asirios en su tiempo y los babilónicos en su tiempo. Todos se influenciaron en su tiempo, pero aquí estamos influenciados por diferentes culturas al mismo tiempo. Y si usted se analiza, se va a dar cuenta que hay ciertos hábitos de alimentación, de diferentes maneras de ser, de actuar y de hablar nuestra, que ya adoptamos culturas extrañas. Lo que es más, algunos lenguajes que he escuchado en algunos hermanos son parte de una adoración, de una enseñanza idólatra. Y dice, siento la energía. Y ya no se dio cuenta en qué momento se metió a una corriente en donde se practican cosas de ocultismo. Muchas veces vemos a los muchachos poniéndose tatuajes de corte oriental, no saben ni de qué están escribiendo, ni qué significa. Y posiblemente son expresiones, simbolismos del taoísmo que tiene que ver con el ocultismo, la meditación trascendental, que se practica mucho dentro de la cultura oriental, más que todo practicando las artes marciales. Así que muchos de nosotros nos hemos enfermado y hemos afectado y hemos suprimido la verdad. Por eso la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si nosotros estamos influenciados por otro tipo de enseñanza, posiblemente no conocemos la verdad en ciertas áreas. Por favor, cuidémonos, así como nos cuidamos, qué tomamos, qué ingerimos en la parte física, cuidémonos, qué es lo que aprendemos, qué es lo que baja nuestro corazón, qué es lo que vamos a practicar de ello. No podemos solamente, mira, ahora con las redes sociales tenemos tanta influencia y tanta enseñanza de enseñanzas equivocadas. Imagínese si usted va a una célula y predica, dice, no me preparé con la palabra, pero voy a ver si me escucho, veo un mensaje por acá y termina predicando un mensaje de una enseñanza de otras religiones o otras creencias, por no conocer la verdad. El problema acá es, cuando no conocemos la verdad, cualquier enseñanza viene y nos contamina nuestro corazón. Y terminamos haciendo lo que no debiésemos hacer. Luego, habla de, al afectar aquí de no conocer la verdad, pues obviamente viene la condición nuestra también, que es la parte que a nosotros nos afecta, y es que de la parte humana nosotros somos orgullosos. Y casi siempre en ese orgullo nosotros, el serle leal a Dios, para honrar a Dios, para serle fiel a Dios y para ser agradecidos a Dios, nuestra mayor lucha es nuestro orgullo. Por eso es que si usted es infeliz, no me voy a incluir yo ahí, porque me siento feliz. ¿Cuántos felices hay acá? Bueno, esto es solo para los infelices. Para usted ser feliz y ser exitoso en la vida, tiene que aprender. Tenemos que aprender. Pero para aprender, tenemos que ser humildes. Qué duro es enseñarle a un orgulloso. Y fácilmente no nos hemos dado cuenta que ya nuestro ídolo, que la prioridad ya no es Dios. El primer lugar no es Dios, soy yo. Tengo que tener la razón. Por eso es que Dios mismo trata con el orgulloso y dice que él al orgulloso lo ve de lejos. Porque no lo puede formar. No es que no pueda, es que trata con la voluntad del hombre y el hombre se resiste. Entonces, en Génesis usted va a ver que en la Biblia, y yo sé que este tema es bien amplio, si vamos a ver el libro de, solo se lo voy a mencionar, en la famosa Torre de Babel.
Si usted se va a ver la esencia de la Torre de Babel, dice aquí, la esencia era, hagámonos un nombre. Esa era la esencia. Cuando, para los que curiosos que van a leer después, capítulo 11, verso 4, el libro de Génesis, se habla de la famosa Torre de Babel. El hombre quería hacerse un nombre. ¿Cuántos de aquí queremos hacernos un nombre? No me contestó, qué bueno. Usted ya debe saber quién es. Ya debemos de saber quiénes somos. Nosotros somos hijos de Dios. La Biblia dice que somos pueblo escogido, que somos real sacerdocio. Por lo tanto, si Dios nos ha bendecido, si Dios nos va a bendecir, gloria a Dios. Pero como decía mi esposa, nosotros nos metemos dentro del plan de Dios y no queremos meter a Dios en el plan nuestro. Entonces, si usted se va más adelante, el libro de Éxodo con el famoso becerro de oro, lo mismo. Levanta el becerro y dijeron, estos son tus dioses. Y allá estaba el líder delante de Dios y Dios le tiene que decir a Moisés, mira lo que pasó ahí. Y comienza a revelarle y hacerle, le dice desde el verso del 1 al 8 del capítulo 32 de Éxodo, le narra eso, pero yo solo quiero leer la parte cuando Moisés le dice, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Cuando hablamos del corazón, hablamos que un corazón, cuando algo se corrompe, hablamos del corazón corrompido, ¿verdad? Y decimos, cuando un corazón se corrompe, cuando algo está corrompido, ya está descompuesto y tiene el 100% de posibilidad de contaminar todo aquello en lo que entra en contacto. Al levantar ellos ese altar para adorar a los ídolos, ellos ya su corazón estaba corrompido. Y esa es la expresión que le da Dios a Moisés. Este pueblo, su corazón está corrompido. O sea, lo hicieron ellos y ahora van a tener que, lo van a repartir, van a contagiar a todo el mundo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos viviendo tiempos difíciles donde se está entrando en una etapa de corrompición social. Todo está corrompido. Y si no tenemos nosotros cuidado y somos lo que la Biblia dice, luz en las tinieblas, sal en la tierra, que nosotros seamos los que hagamos la diferencia y predicamos este evangelio, adorar al Dios verdadero y no estar escuchando las voces de los dioses extraños, entonces nosotros también caeríamos en lo mismo. Y no podemos nosotros entrar en esa etapa, sino que tenemos que ser fieles. Por eso estamos ayunando. Posiblemente algunos que me están viendo y me están oyendo no han empezado a ayunar todavía. O posiblemente le estamos llamando ayuno a no ingerir alimentos. Pero el tiempo que leamos en ese posiblemente no es necesariamente para adorar a Dios, sino que es, pues, sencillamente se dijo y me siento bien y me voy a desintoxicar, etcétera, etcétera. Los motivos pueden ser equivocados. Posiblemente, sin darte cuenta, ya estamos cuidando un ídolo y es nosotros mismos. Y no necesariamente purificándonos para el Señor. Así que, hermano, el problema acá es que no podemos nosotros poner nosotros adelante de Dios. No podemos poner nosotros otras cosas delante de Dios. Y yo sé que aquí hay mucho de qué hablar, porque muchos de nosotros posiblemente nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra salud, el dinero, los negocios, etcétera, etcétera, pueden ocupar el primer lugar. Y no nos hemos dado cuenta que en el momento que le damos prioridad a eso y no a Dios, entramos en una etapa con ídolos en nuestro corazón. Y mi esposa, es que mi esposa está en las manos de Dios. Y mi esposo, pues también. Yo amo a mi esposa, pero estaría muy mal si mi esposa fuera el primer lugar antes que Dios. Y créalo que yo no la estoy ofendiendo a ella. Lo que más, un día ella dijo, que ella un día en oración le dijo, Señor, te entrego a mi esposo. Y créalo que cuando me lo dijo, como que me pegó mi corazoncito. ¿Ya?
Mi primer amor no eres tú, me dijo. ¿Cómo se sentirían los esposos que están acá? Mi primer amor es Dios. Cuando yo lo entendí, yo dije, gloria a Dios, porque si Dios es su primer amor, Él le enseñó que me ame a mí, que me cuide a mí, que me complemente a mí. Pero si su primer amor soy yo le puedo fallar a ella. ¿Ve? Qué mal estamos. Y yo sé que algunos que están viéndome y oyéndome o acá, se estarán imaginando y dirán, bueno, pero entonces, posiblemente yo estaba equivocado. Posiblemente sí. Ídolos en el corazón. Ídolos en el corazón. La idolatría, en la idolatría, tú te pones en primer lugar y Dios queda en el segundo. Y en lo tuyo incluyes todo lo que te conviene, todo lo que te gusta, todo lo que venga a ser primer lugar. Porque esto es muy importante, porque cuando nosotros ponemos algo en primer lugar, antes que a Dios, nosotros vamos a esforzar y poner toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos por ese algo que queremos. No se ponga tan callado, ¿no? Al contrario, lo voy a animar un poco. Mateo capítulo 6, verso 24, dice, de una clave acá. Usted va a tener que decidir, yo tengo que decidir. Y dice el verso 24, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tú no puedes servir a Dios y a Mamón. El Dios de las riquezas. Aquí lo pone como un ejemplo. Pero, ¿qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar? Así que si yo amo a mis hijos, tengo que tener un interés amplio de traerlos al conocimiento de su Dios. Que adore al Dios verdadero. Teniendo a Dios, lo tiene lo demás. ¿Por qué? Porque riquezas, Él es el dueño del oro y la plata. Salud, Él es el médico por excelencia. Sabiduría, pues si Él lo sabe todo. Entonces, si tiene a Dios, le estamos dejando la mejor herencia. Que no se mueva hacia los diferentes dioses y adore a los dioses paganos. Que ese es el gran problema. Porque usted dirá, bueno, pero yo estoy haciendo lo mío. Déjeme decirle, vamos a ver más adelante lo que pasa con Ezequías, su padre y su abuelo. La influencia y cómo cada uno tuvo que actuar y cada uno dejó un legado. Y nosotros tenemos la responsabilidad que si hay ídolos en nuestro corazón, nuestros hijos adoptan eso y comienzan a practicar aquello que nosotros mismos los hemos influenciado. Y muchas veces nosotros no los trasladamos al altar del Dios verdadero, sino que al altar de los dioses paganos, con diferente nombre nada más. No podemos servirle a dos señores. Tenemos que enfocarlo, mi hermano. Hermano que me está viendo, te tienes que enfocar. Este nuevo año te tienes que agarrar enfocado. Tienes que saber para dónde vas. Hermanos que estamos acá, tenemos que saber para dónde vamos. Enfocados en donde los demás ídolos no nos aparten de lo que Dios quiere darnos. Sino que nosotros sepamos que tenemos un Dios verdadero, que Él es la fuente. El salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? De los seguros, de los médicos, de la ciencia, del dinero, del carro, de la riqueza, de la nación donde estés, de la cultura que tienes, de con quién te casas, de qué ciudadanía tienes, de cuánto sabes, qué carrera tienes. No, él dice, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y todo lo que existe es gracias a Él. Por lo tanto, si lo ponemos a Él en primer lugar, las demás cosas van a venir por añadidura. Y ese es nuestro gran reto. Y lo hemos dicho aquí tantas veces. Nos preocupa tanto, obviamente, nuestra salud física. Pero nos debe de preocupar más nuestra salud espiritual y posiblemente esa la hemos descuidado. Porque nosotros hemos hecho un ídolo en nuestro corazón. ¿Y usted quiere que nos moramos? No. Pero, pues, por si no sabía, ¿verdad? Pues ya tenemos fecha de expiración todos.
Establecido está para que Gio muera una vez y después venga un juicio por él. Gio, ¿ah? Y todos nosotros, ¿sí? Para que nadie se sienta mal, ¿no? Para todos. Todos. Obviamente que no podemos ser imprudentes. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos que tener mucha sabiduría, tener mucho tacto, muchas precauciones. Pero no podemos nosotros desenfocarnos. El enemigo siempre trata de desenfocarnos para que apartemos la mirada de dónde vendrá nuestro socorro. Ustedes han visto los circos, cómo controlan a las fieras, los tigres, los leones. El domador lo único que hace es agarrar una silla. ¿Por qué no agarra un látigo o otra cosa? No, agarra una silla. Levanta la silla y se la pone de frente. Y la gran fiera ya no ataca. ¿Sabe por qué? Porque las 4 patas lo desenfocan. Dice, 1, 2, 3, 4. ¿A dónde ataco? Y el tipo se mueve así con las 4 patas. Pero si tuviera un solo objetivo, el león ataca, el enemigo ataca. El diablo hace muchas veces con los cristianos lo mismo. Nos trata de desenfocar del Dios verdadero para que nosotros seamos presos. Para que no nos mantengamos donde debe ser. Usted y yo tenemos que tener bien definido quiénes somos, por qué estamos donde estamos y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué creemos lo que creemos? Por eso que el enfoque primero que se me habla acá es que la gente desechó la verdad. Al desechar la verdad, entonces comenzamos a ignorar y ya no podíamos ser personas nobles, honorables, que honremos basado en los principios de la palabra de Dios. Entonces, examen. Entonces, si usted dice eso, pastor, entonces posiblemente hayan ciertas cosas que me ocupan el primer lugar. Y por eso es que no tengo tiempo para orar. Posiblemente hay cosas que ocupan mi lugar, por eso no tengo tiempo para estudiar la palabra, para meditar en ella, para poder llamar a los hermanos que están enfermos, para poder llevar el mensaje a las personas que están necesitadas, para poder velar como lo que la Biblia dice, lo que Dios establece. Posiblemente hemos puesto algo más en primer lugar y tenemos que revisarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere y eso es lo que nos trae a nosotros a ser íntegros y a que Dios nos bendiga. Ser personas leales ante Él. Entonces, vamos a tocar algunas cosas. Y aquí vamos a ver quizás que todos estamos establecidos. Porque cuando la Biblia habla de esto, todos las diferentes tribus tenían, 10 tribus se fueron, cuando se divide el pueblo de Israel, de Dios, 10 tribus se van a un lado, el reino del norte, llamado Israel, capital Samaria, y el otro se va, Benjamín y Judá se van al otro y pone Jerusalén como capital. Obviamente, estos se quedan adorando en el templo de Jerusalén, pero los otros se van a estar donde habían muchos más diferentes dioses. Y comienza a crearse todos los diferentes anatemas, todas las diferentes enseñanzas equivocadas. Y ahí es donde la gente comienza a pervertirse. Pero usted se va a dar cuenta que cuando habla de los samaritanos, tenían muchas veces problemas para aceptarlo acá porque ellos estaban expuestos a otro tipo de enseñanzas. Nosotros acá, créalo que cuando vemos las personas y vamos a los diferentes países donde estamos, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos están trabajando o entendiendo con una cultura local de su propio país. Pero acá tenemos diferentes dioses, diferentes enseñanzas. Hay tantas cosas que yo no sabía. Así que lo primero que yo les sugeriría acá a cada uno de los que me están viendo es, primero, pasos que vamos a hacer para nosotros cuidar nosotros mismos de la idolatría. Número 1, identifiquemos lo que nos causa tropiezo en nuestro caminar. ¿Qué es lo que nos causa tropiezo en nuestro caminar? Queremos identificar cómo estamos nosotros en esto. ¿Qué es lo que nos comienza a detener? Para algunos es el dinero. La ansiedad del dinero. Muchos de nosotros quizás tenemos un ídolo llamado Mamón y no nos hemos dado cuenta. No es malo tener el dinero. El detalle es cuando ese ocupa el primer lugar. Y todo lo que hagamos es por eso. Y no es Dios. Ese es un ídolo que tenemos posiblemente. Que tenemos que bregarlo en este año.
En este ayuno de oración, decirle, Señor, yo sé que tú me has dado la capacidad de hacer dinero, yo sé que tú me vas a proveer, pero yo nunca quiero que eso que tú me has prometido y que yo estoy luchando por obtener, ocupe el primer lugar y no seas tú. Que eso sea parte de por lo que nosotros vamos a pedir al Señor. Si causa tropiezo, entonces tengamos cuidado. Se lo estoy diciendo por mucha experiencia. Por muchos años yo fui esclavo del dinero. Por muchos años. Y después tuve que renunciar a todo lo que, muchas cosas que Dios me dio para poderle servir al Señor. Y no era porque no me gustara. Dios sabe cómo brega con todo. Al final de cuentas, en mi fecha de expiración no me voy a llevar nada. Pero Dios es primero en nuestra vida. Entonces, mire lo que aquí aparece. Identificamos las causas que nos causan tropiezos. ¿Qué te causa tropiezo? Y el libro de Ezequiel, y queremos entrar en esto porque aquí hay un ejemplo muy vivo de lo que es el cuidado y la responsabilidad que tenemos nosotros con quienes dejamos en nuestra vida. Ezequiel capítulo 14, versos 2 al 3. Y aquí, básicamente Ezequiel habla de que los ancianos habían venido a Ezequiel para escuchar del Señor. Pero vinieron, aquí se encontraron con una situación y dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Por si creía que no había una razón del tema, ¿verdad? En su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad. Identifiquemos qué es lo que causa tropiezo en nosotros. Porque si hay ídolos en nuestro corazón, eso nos van a causar tropiezo. Repito, todo aquello que ocupa el primer lugar, el lugar que le toca a Dios, viene a ser nuestros ídolos. Muchos de nosotros quizá hemos puesto más nuestra confianza en nuestros hijos que en Dios. Mucho cuidado. Amemos. Son herencias de Jehová. Pero ellos también tienen su propósito. Y acá el detalle era que habían establecido tropiezo en su maldad, para su maldad, porque habían ídolos en su corazón. Entonces, si usted va más adelante, por 3 veces aquí habla el verso, el pasaje de los ídolos en el corazón. Ya en el verso 5 sigue diciendo que el deseo de poseer sus corazones, dice, Dios pondré mi rostro contra él, dice el verso 8, y en el verso 11 dice, para que la casa de Israel no se extravíe más de mí. Dios tiene que seguir durante todo ese proceso cuidando a su pueblo. A muchos de nosotros Dios nos ha tenido que frenar cosas a fin de que no nos desenfoquemos y nos apartemos, porque nuestros ídolos, en nuestro corazón hay ídolos que nos estaban robando la bendición. Estaban siendo el centro de atención, estaban siendo el cuidado al que nosotros teníamos enfocado. Segundo, huir de la idolatría. Muchas veces no nos hemos dado cuenta que somos idólatras. Y aquí el segundo punto, además de que nosotros tenemos que tener cuidado, es huir de la idolatría. Mire, hermano, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos, pero Dios nunca te va a dar bendiciones materiales a cambio de las espirituales. Ese no es Dios. Si estamos creyendo eso, estamos perdidos, estamos desenfocados. Nunca, no esperemos de Dios bendiciones materiales a cambio de las espirituales. Al contrario, Dios para darnos lo material quiere que primeramente nos enfoquemos en Él, que de Él venga la provisión, que de Él venga la salud, que de Él venga la sabiduría, que de Él vengan todos los planes, las instrucciones que Él quiere para que Él sea glorificado. Usted va a revisar diferentes personajes en la Biblia. Su gran problema era pasar por el proceso en donde no se desenfocaran de Dios. Dios trabajó así. Con Gedeón, el famoso Gedeón, se la pasó. Luego usted lo ve como un juez, pero se va a dar cuenta que Dios tuvo que trabajar con él porque su corazón estaba enfocado en su capacidad al final. Y Dios tuvo que trabajar y corregirlo. Huir de la idolatría.
Libro de 1 Corintios, capítulo 10, versos 13 al 14, nos dice acá, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y aquí es bien interesante porque Pablo pone la tentación como causa o fuente de idolatría. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿De qué somos tentados? De aquello que nosotros ponemos en primer lugar. Eso es lo que nos tienta. Tú no eres seducido por aquello, no te atrae aquello que no te gusta. Mucho menos vas a entrar a una práctica de aquello que te desagrada. Entonces, Pablo aquí habla de esta condición, y es que nosotros fácilmente entramos en esa idolatría cuando nosotros nos apartamos y las tentaciones nos arrastran hacia ello. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino, y mire cómo termina el verso, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Cuánto habíamos leído este pasaje? Y casi siempre nos quedamos en la primera parte. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Amén, gloria a Dios. Y hasta oramos, declaramos y clamamos toda esta parte. Pero al final nos damos cuenta que él termina, huir de la idolatría. ¿Por qué? Porque lo que nos tienta nos va a llevar a apartar y a crear ídolos en nuestro corazón. Y eso puede ser cosas buenas. El problema no es ese, porque algunas veces creemos, no, pero no es malo. Y evaluamos las cosas y como no son malas, las vemos, son buenas. No, es que el problema no es ese, el problema es que nos arrastra muchas veces a hacer mal porque nos apartamos del Dios verdadero. Por eso que la seducción, nadie predica de la seducción, y yo siempre he dicho, la seducción es más peligrosa muchas veces y no lo hemos dado cuenta, porque solo nos seduce lo que nos gusta, lo que atrae en nuestro corazón. Si aquí puede haber el joven más mujeriego que puede haber, pero si le aparece una ancianita, no lo seduce. Pero sí lo seduce lo que a él le gusta. Posiblemente las personas acá no se han dado cuenta que lo que le seduce es aquello. A mí me pueden bañar en una piscina de cerveza y a mí no me hace daño porque nunca bebí. Pero para el que estuvo envuelto en el alcoholismo, eso lo va a llevar a lo malo. Y así con las diferentes cosas. Entonces, huí de la idolatría. Pero ¿cómo huyo si no conozco la verdad? Por eso es que si tú no conoces a Cristo, esto es muy importante, que conozca la verdad, que conozca la verdad es Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y eso es empezando por Dios. Que nosotros tomemos en cuenta a nuestro Dios para que Él sea el que nos dirija en nuestra vida. Tercero, guardarnos. Hay una diferencia que salgamos huyendo y otra cosa que nosotros nos guardemos. Amén. Hay una diferencia que a usted se cuide de cómo usted está, a que usted se cuide de cómo lo contaminan lo que los demás le dan. Y muchos de nosotros esa es nuestra gran lucha. En nuestra vida como cristianos se va a dar cuenta que nuestra misma condición hace que muchas veces nos cuidamos mucho de no me quiero ver mal. No quiero hacer algo que la gente vaya a ver mal. Pero todo lo que nos hace nos afecta. Somos hipersensibles. Entonces, guardarnos de todo esto es muy importante. Y el libro de 1 Juan, capítulo 5, verso 21, dice, guardarnos de los ídolos. Mire, hay muchos de nosotros posiblemente vamos, y con todo respeto, y amo a los hermanos que predican, que cantan, y conciertos y todo, pero muchas veces la persona va a conciertos no por ir a adorar a Dios, sino porque me fascina cómo canta esta persona. Me encanta escuchar cómo predica fulano o mengano. ¡Qué bueno! El problema es que no es el hermano el primer lugar, sino que sea Dios. ¿Qué Dios me va a hablar a través de la palabra que Dios le da a esta persona? Me encanta cómo le expone, que eso es bueno.
Está poniendo en servicio para Dios un don que Dios le dio. Una sabiduría que Dios le ha dado. Eso es bueno. Lo malo es para aquellos que vemos a la persona y nos apartamos del creador de esa persona. Que escuchamos el mensaje del hombre y no escuchamos el mensaje de Dios para mí. Porque entonces sería suficiente tener un buen léxico y tener mucha información. Pero lo importante es que Dios sea el centro de nuestra vida y que nosotros no pongamos a las personas como primeras que Dios. Amémoslas, eso sí, dice que les amemos. Tenemos que cuidarnos, etcétera, etcétera, pero no más que a Dios. Las personas por eso vivimos muchas veces infelices y que no sea un año de infelicidad. Yo pregunté hace un instante, ¿cuántos infelices hay acá? Porque muchas veces somos infelices precisamente por eso, porque hemos puesto nuestra mirada y nuestra confianza en nuestros propios ídolos y no en Dios. Y cuando los ídolos son las personas nos fallan y ya nos sentimos tristes, y ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos saber más de Dios. Vemos a las personas como problema. Cuando vemos a las personas como problema, el final de un problema es eliminarlo. Entonces, cuando usted ve a una persona como un problema, pues la solución es deshacerme de él. Y el que está casado dice, no es que mi problema es mi mujer, mejor me voy a deshacer de ella, me divorcio. No. Las personas no son un problema cuando tenemos a Dios en primer lugar. Las personas están supuestas a fallarnos. A las personas podemos fallarles. El único perfecto es el Señor. Pero es que no me gusta como esto y lo otro, pues que no le guste. Escúchese o escuchémonos cómo hablamos. Yo quiero, yo esto, lo otro. Ídolo en el corazón, yo mismo. Por eso que el narcisismo es una falta de amor. Y luego la buscamos y todo queremos que todo venga para nosotros mismos. Ídolos en el corazón. Entonces me voy a descuidar. No, al contrario, cuídese. Si la Biblia dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, pero no dice que nos descuidemos. El ser responsables, qué bonito que nosotros cuidémonos como hijos de Dios, pero nosotros también tenemos que entender que guardarnos de que no se contamine nuestro corazón. Preguntémonos en este año por qué estamos como estamos, porque estamos más maduros hoy que como estábamos el año pasado, y si no es por qué. Porque si no entendemos esto, al final del año vamos a estar igual. Y el detalle es que el detalle de Dios no es solamente que crezcamos, sino que maduremos. Eso es lo que nos dice, que maduremos. Que este año, digamos, Señor, glorifícate en mi vida. Yo quiero crecer, yo quiero desarrollarme, yo quiero ser fértil, yo quiero dejar un legado, que mis hijos verdaderamente cosechen los frutos de lo que yo siembro hoy. Amén. Pero ¿cómo siembra un corazón lleno de ídolos una semilla que no es fértil? ¿O qué? Los que son de campo, he puesto esta ilustración tantas veces. Saben perfectamente un árbol, un mango grande, puede ser un mango grande pero verde y puede tener un mango pequeño pero maduro. Saque la semilla y siembre, la cual nace la semilla del maduro, pero nunca se reproduce la semilla del verde. Así sea grande. Y muchos hemos crecido porque vemos y seguimos a otros dioses y no al Dios verdadero. Y no hemos madurado porque nuestro corazón está lleno de ídolos. Ídolos internos. Que este sea un año diferente. En el ayuno y la oración que tengamos, aprendamos a poner a Dios en primer lugar, no a las personas. Cuando las personas nos fallan, no nos va a molestar tanto como nos había molestado hasta hoy. Porque al fin y al cabo, sabemos que este está en el mismo taller que usted y yo estamos. Donde Dios es glorificado, donde Dios quiere glorificarse y darnos bendición. Yo quiero irme al libro de Mateo, capítulo 6, verso 24. Y dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Ahora, ¿por qué esto es clave? Porque usted y yo tenemos que tomar una decisión que urge, y es la decisión, ¿a qué Dios le estoy sirviendo? Porque si le estoy sirviendo al Dios verdadero, entonces tengo un manual de parte de Él. Pero si yo le estoy siguiendo a un Dios que no es el verdadero, entonces el manual lo tiene el mundo, lo tiene la cultura, lo tienen las diferentes corrientes que están corriendo eso. Pero si yo tengo el Dios verdadero, este es el manual. Y dice que lo que no entendamos, que el mismo Espíritu nos haría entender aquellas cosas que nos fueran ocultas. Por eso somos un pueblo, por eso somos una iglesia, para enseñar, para practicar y para vivir un estilo de vida de acuerdo al manual de Dios. Pero revisémonos. Revisémonos cómo está nuestro corazón. ¿Qué ocupa nuestro primer lugar? ¿Es Dios el centro de nuestra vida? Entonces, pongámoslo a Él en el lugar que le corresponde. Porque posiblemente no te diste cuenta que posiblemente tu mismo ministerio puede ser tu ídolo. Sirves en la iglesia, sirvo en la iglesia porque me fascina, me gusta. Mire qué guapo se ve el muchacho ahí tocando. Las redes sociales lo ven. Mire qué bonito que lo vean a uno en los videos. Fácilmente nosotros contaminamos nuestro corazón y nos llenamos de ídolos. Y vamos a las redes sociales a buscar cuántos likes y cuántos comentarios favorables hay para evaluarnos nosotros y no al Dios verdadero del cual nosotros estamos predicando. ¿Cuál es la iglesia más grande? La que tiene esto, la que tiene lo otro. Entonces el problema es que nos desenfocamos del Dios verdadero. No olvidemos que el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? En los momentos difíciles. Posiblemente muchos de los ídolos que nosotros tenemos no nos sirven para nada. Dios quiere que le honremos. Acuérdese que Dios nos creó para honra y gloria de su nombre. Esa es la parte que nosotros tenemos que vivirla, practicarla. No apartarnos de ello. Mire la responsabilidad que tenemos. Libro de Ezequías, Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 25. Quiero decirle, Ezequías, de la tribu de Judá, se levantan reyes, 20 reyes de esa tribu. Ezequías era el 13º rey de los 20. Y el padre de Ezequías era Acaz. Y este Acaz es el que había hecho celebraciones de adoración a los diferentes dioses paganos. Dice que quemaba inciensos, adoraba a esos dioses. Y segunda Crónica, capítulo 28, verso 25, dice así: hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Ezequías hizo lo correcto y comenzó a hacer todos los diferentes pasos para poder adorar a Dios. Y dentro de eso comenzó a dar instrucciones, a comenzar a destruir altares para poder serle fiel a su Dios. Quizá muchos de nosotros estemos en este día retados. ¿Cuáles son los altares que vamos a tener que tumbar? ¿Cuáles son los altares que ocupan el primer lugar? Donde nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra prioridad. ¿Dios quiere bendecirnos? Claro que sí. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Y tenemos que serle fieles. Nos va a escuchar decir esto una y otra vez, porque ese es el evangelio de Jesucristo.
Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino a pagar un precio por nuestros pecados, pero Él nos hizo para que fuéramos para honra y gloria de su nombre. Por lo tanto, en el momento que nosotros no le damos esa honra y esa gloria a nuestro Dios, nosotros estamos en problemas y no podemos de ahora venirle a pedir a nuestro Dios para que Dios provea cuando nosotros no nos alegramos, no nos gozamos ante su presencia, no nos gozamos de lo que Dios nos ha dado, sino que nos gozamos de aquellas cosas que otros que nos pueden dar. Y buscamos eso y nos esforzamos quizás. Aleluya. Capítulo 31, verso 1 del segundo de Crónicas dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades. Miren las instrucciones que se dieron acá. Después de hacer todo lo que hicieron, dice: y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Nosotros no podemos ser íntegros y leales a Dios cuando en nuestro corazón tenemos ídolos que ocupan el primer lugar. Posiblemente el ayuno y la oración ha sido un reto. Y es el calorcito que Dios ha puesto para hacernos, para que salga a la luz aquellas cosas donde están nuestras prioridades, a donde están nuestros ídolos. Y ahora tenemos que ir y revisar todo eso. Esto que estoy diciendo debe llenarlo de alegría, de gozo a usted, mi hermano. Debe llenarnos de alegría, de entender que somos más que victoriosos en Él, porque somos sus hijos. Por eso es que nosotros tenemos que doblar rodillas, clamarle al Señor, poner la fe en el Señor. Si estamos enfermos, que Dios nos va a sanar, Dios nos va a cuidar. Usted no va a irse un día, un segundo antes del tiempo de Dios, punto. Porque estamos en la mano de Él. Ahora, si estamos afuera, obviamente, va a haber destrucción. Aquí Dios usa a Ezequías para destruir todos los demás altares. ¿Cómo cree que quedaron todos aquellos que adoraban a esos dioses? ¿Cómo cree que quedó toda esa gente que había puesto su mirada y su confianza en ellos? ¿Cómo cree que nosotros hemos quedado muchas veces decepcionados por las diferentes cosas que creíamos que iban a funcionar, pero no funcionaron? Pusimos la fe en cosas que eran perecederas, pero no en lo que era eterno. Hemos apartado las prioridades de Dios y las hemos puesto las nuestras. Y muchas veces nos hemos desenfocado por eso. Y el diablo dice: no, a este solo le tengo que poner diferentes cosas para que ya no se mueva, y se paraliza. Nosotros no nos podemos paralizar cuando sabemos dónde está nuestro Dios, de dónde viene nuestro socorro, de dónde viene nuestra provisión, de dónde es que Dios va a proveer, dónde es que Dios va a hacer las cosas grandes para nuestra vida. ¿En qué tú estás creyendo? Yo sé que esta es apenas empezamos la segunda semana de una oración. El 23 vamos a estar dando el servicio especial de clausura, de terminación y las primicias. Prepare su corazón, porque si usted, su corazón no es al Dios verdadero, posiblemente sus ofrendas y primicias van a los dioses paganos. Suena fuerte, ¿no? ¿O no? Y posiblemente toda la bendición, la provisión de Dios, la ponemos delante de los altares del mundo, lo que ocupa nuestro primer lugar. Seamos sabios, por eso tenemos la mente de Cristo. Si tú no conoces del Señor, en este día dile: Señor, yo quiero que tú seas parte de mi vida. No me quiero mover por mis propias cuentas. Quizás he estado ocupado haciendo cosas que no debiese y yendo a lugares donde no debería de ir. He apartado mis prioridades de las que tú quieres y yo te quiero ser fiel. Si tú eres una persona que no conoces del Señor, queremos orar por ti. Yo sé que aquí hay personas que posiblemente no conozcan de Él. Queremos orar por ti. Tú que nos estás viendo, que escuchaste esta palabra, sal como Ezequías y mueve al pueblo, a tu familia. Si eres un líder, a los miembros, a los que tú discipulas, a los que tú le enseñas. Y que cada uno comencemos, al igual que nosotros acá, a salir a destruir todos esos altares que hemos levantado a otros dioses. A las prioridades las hemos puesto a otros dioses, a otras cosas que no las identificamos como los dioses antiguos, pero que han venido a ser el centro de nuestra vida, son los ídolos de nuestro corazón y que es hora de que los salgamos a destruir.
No solamente nosotros, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros discípulos, las personas que conocemos. A través de la verdad, enseñémosles cuál es la verdad y que se aparten de aquello que va a traer muerte y destrucción. Si tú no conoces, queremos orar por ti. Señora, ahí donde tú estás, dile: Señor, yo reconozco que tú eres el Señor, el Dios verdadero. Yo quiero en este día aceptarte como el Señor de mi vida. Yo sé que la fuente de toda provisión viene de parte tuya. Y aquí me pongo delante de ti para que tú me uses, para que tú me bendigas. Si tú has hecho esta oración, dile: hoy te entrego mi vida y escribe mi nombre en tu libro, porque quiero serte fiel. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Congrégate en una congregación donde se predica la palabra del Señor. Los que estamos acá, no nos desenfoquemos. Si usted es alguien que esta palabra ha llegado a su corazón, revísese, revisémonos, porque cada uno de nosotros somos un cuerpo.